Central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión Central. Atención, no va el impuesto a las pensiones. El presidente Gustavo Petro anunció modificaciones al proyecto de reforma tributaria. Se mantiene el impuesto a las regalías. La sobretasa al impuesto de renta del sector hidrocarburos dependerá del precio internacional. Buscan a las bandas de atraco que en motos asaltan en trancones y calles del norte de Bogotá. La Procuraduría pidió la lista de los policías que participaron en el operativo en el que capturaron y luego liberaron a 2 jóvenes en Bogotá. No paran las emergencias por lluvias. 14 horas de tormenta en Santander dejaron alertas e inundaciones. En Atlántico hay afectados en Barranquilla y en Juan de Acosta por inundaciones. Atención, senador Gustavo Bolívar anuncia su renuncia posiblemente para dentro de 5 meses. Ministra de Agricultura dijo en el Congreso que comprar 3 millones de hectáreas en 4 años es imposible. Presidente del Senado dice que el gobierno debe fortalecer Ecopetrol para una posible transición energética. Libres los capturados en medio de una celebración de cumpleaños donde hubo fusiles de asalto y camionetas estrelladas en Atlántico. Otra vez una fuga en una estación de policía. Ahora fue en Cali. Hay 8 prófugos. En el mundo, en firme el nombramiento del primer ministro británico tras audiencia con el rey Carlos III. Esperen oportunidades. Una empresa en Canadá busca tecnólogos colombianos. En deportes, la selección Colombia femenina se alista para el duelo ante Nigeria en el Mundial Sub-17. Además, seguimos el minuto a minuto del Mundial de Fútbol de Salón que transmite Señal Colombia. Hoy es el Día Internacional de la Ópera y en Cultura tenemos 3 cosas que todo amante de este género debe conocer. Buenas noches. El presidente de la República anunció un cambio trascendental en el texto de la reforma tributaria, cuyo trámite se cumple en el Congreso de la República. Los impuestos a las pensiones no van. Pero no es la única modificación. Habrá también variaciones al impuesto de renta relacionado con el sector hidrocarburos. Yo López, muy buenas noches. Que sea usted quien nos cuente qué más dijo el mandatario, por favor. Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, presidente Gustavo Petro dijo que lo que se busca con esta reforma tributaria es aumentar la capacidad de pago del país, pero también aumentar la justicia social en Colombia. Además, el presidente dijo que con las modificaciones que fueron anunciadas hoy lo que se busca es no afectar a la mayoría de los colombianos, sobre todo en el tema del impuesto a las pensiones, que era uno de los puntos más criticados de esta reforma. Luego de una extensa reunión con los ponentes de la reforma, el presidente anunció la decisión sobre las pensiones. No vamos a presentar un impuesto a las pensiones. Sobre las regalías también hubo decisión. Se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías no sean deducibles del impuesto de renta. También se modificará la sobretasa al impuesto de renta. La sobretasa al impuesto para el sector petrolero y el sector carbonero dependerán del precio internacional del petróleo y del carbón. Sobre el recaudo de la reforma, el presidente dijo que se mantiene la cifra. Alrededor de 20 billones de pesos es el valor de la reforma tributaria para el año entrante. El mandatario afirmó que el recaudo podría subir hasta los 23 billones de pesos en el año 2026. Con estos cambios, la meta de recaudo de la tributaria baja a un promedio de 20 billones de pesos. A continuación, les presentamos un ABC de cómo queda el proyecto para su votación final. El principal cambio es que el recaudo de la reforma bajará de los 25 billones de pesos contemplados al principio de su radicación a 20 billones. Para expertos, las modificaciones en la tributación a pensiones, petróleo y carbón son positivos y serán recibidos con buenos ojos en el mercado. Un mensaje de tranquilidad a los mercados, un mensaje de tranquilidad a los inversionistas y una reafirmación
o una confirmación de la importancia de este sector en la economía colombiana. Para los gremios estas modificaciones aún no son suficientes y piden más reducciones. Compromete la viabilidad de los proyectos futuros que necesitamos todos los colombianos, los proyectos de cobre para la transición energética, los proyectos de los minerales para todo el sector de los alimentos y los fertilizantes. La base del proyecto se mantiene. Cerca de 10 billones los pagarán los sectores petrolero y minero, 3 billones las empresas, 2,5 billones las personas naturales y 1,3 billones de pesos la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Al proyecto le restan 2 debates para votación en plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Buscan en Bogotá a 2 bandas de atracos que operan armados y a bordos de motocicletas. En las últimas horas protagonizaron 2 casos que generan miedo, pues operan en los trancones. Es decir, hay riesgo inminente en toda la ciudad. Esos insultos espantaron a estos 7 delincuentes. Tenían tapadas las placas de las 4 motocicletas, los cascos negros sin identificación y armados hasta los dientes. Cuando nos dimos cuenta y empezamos a ver por las ventanas y ellos los tenían completamente encañonados, es cuando ellos deciden salir muy rápidamente, pero sí nos apuntaron a todos con armas, pues para que nos calláramos. Aunque los delincuentes ya habían despojado de varios objetos a sus víctimas, esta ciudadana ejemplar evitó que el robo fuera mayor. Les robaron computadores, se les robaron los celulares, pero afortunadamente no se les llevaron el carro porque se les llevaron hasta las llaves. Estos motoladrones tienen azotados a los habitantes de este sector. Además, estas mismas personas al parecer habían robado a más transeúntes en la calle 147 con avenida 19. Esos motoladrones, esa gente que atraca, no tengan la menor duda de que la vamos a atrapar y de que la policía, así como ha capturado a bandas temibles como el Tren de Aragua y los metió a la cárcel, también va a capturar a esos motoladrones. Fue justamente en este punto donde se produjo el asalto. Los 7 delincuentes huyeron en sus 4 motocicletas por la calle 151 hacia el occidente. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita complementar lo que ya ha venido adelantando la investigación de la policía para poder individualizar, identificar a estos delincuentes y llevarlos a la justicia. Una hora más tarde, sobre la avenida Boyacá a la altura de la calle 12, estos otros delincuentes aprovecharon el trancón para hurtar a los pasajeros de los vehículos particulares. Nadie pudo hacer nada. Los ladrones escaparon con lo robado. En RTVC Noticias seguimos atentos a los estragos de la temporada de lluvias en el país. Más de 14 horas de lluvia soportaron los santandereanos hoy, Mateo. Daniela, televidentes, Bucaramanga vivió hoy una tormenta eléctrica y varios afluentes aumentaron de manera considerable sus caudales. Por otra parte, hay que decir que 38 municipios del departamento registran emergencias. Y 5 barrios del área metropolitana sintieron la fuerza de las aguas de los ríos Oro y Suratá. Se mantiene también la alerta roja en los ríos Lebrija, Carares, Suárez y Opón. Joana Niño, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. La madrugada ocasionó alerta a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, sobre todo aquellos que habitan las riberas de los ríos de Oro y Suratá, porque estuvieron a pocos minutos de que el río ingresara a sus viviendas y ocasionaran alguna tragedia familiar. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo recomendaciones a la comunidad para que eviten arrojar material que se pueda convertir en arrastre, porque la lluvia, según el IDEAN, continuará y esta semana serán con mayor fuerza. Una madrugada lluviosa vivieron los habitantes de Bucaramanga que desde las 2 de la mañana presenciaron descargas eléctricas. Las precipitaciones ocasionaron la creciente súbita de los ríos de Oro y Suratá. Atendimos emergencias por caída de árboles y deslizamientos e inundaciones en el sector de Cabecera del Llano, en el sector de la Independencia. Me asusté mucho, tuve que levantar a los niños a las 4 de la mañana. A una hermana mía se le cayó el gancho, eso fue horrible. Con el río a pocos metros de ingresar a sus viviendas y la amenaza de posibles deslizamientos, las comunidades de los barrios Morro Rico, San Martín, Luz de Salvación, entre otros, en Bucaramanga, deberán acogerse a nuevas medidas. Estamos trabajando con un sistema de gestión del riesgo que es un trabajo de alertas tempranas y nosotros enviamos nuestras unidades a hacer monitoreo. Vuelve a llover, nos inundamos. Y aquí hay niños, hay familia. El tráfico vehicular tuvo afectaciones en las principales vías tras el colapso de la red de alcantarillado en la capital santandereana.
Y tampoco para de llover en la región norte del país. En el Caribe el panorama es de cultivos inundados y emergencias. Y según el IDEAM, Mateo y televidentes, esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba y también en Atlántico. Vamos a ver otro mapa porque en el municipio de Juan de Acosta y en Barranquilla quedaron danificadas al menos 300 familias. Vamos inmediatamente con Lucía Llanes. Lucía, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación allí por las lluvias? Cuéntenos. Mateo, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Las lluvias han hecho estrago por todo el Atlántico. Hoy acompañamos a decenas de familias en el barrio Villas del Rosario, en Barranquilla, que viven un drama, pues perdieron sus viviendas luego de que algunas se derrumbaran y otras quedaran totalmente inhabitables. Hoy tendrán que dormir bajo la lluvia que está pronosticada para esta noche porque sus techos colapsaron y según los habitantes de ese sector no tienen a dónde ir. Están desesperados. Las ayudas de las autoridades de gestión del riesgo de desastres todavía no llegan. Las lluvias derrumbaron parte de sus vidas. Entre escombros ahora tratan de buscar cómo recuperar lo que perdieron los habitantes del barrio Villas del Rosario. Lo que construyeron en años, el agua lo tumbó en horas. Poco a poco se fueron agrietando las paredes y comenzó con grietas muy pequeñas. A medida de que todos los días llovía, iban abriéndose hasta que la casa desplomó. 6 casas destruidas y por lo menos otras 20 a punto de derrumbarse. Un drama que afecta a decenas de familias y que tiene a otras viviendo con el temor de que esta noche las paredes les caigan encima. Cualquier ruido yo me despierto. Siempre tengo una perrita que siempre ella me alerta. No me deja casi dormir por el ruido. A mí me tocó sacar a mi madre. Me tocó enviarla para el pueblo. Como ustedes pueden ver, aquí era la cama de ella. Pero esto empezó a colapsar. Mire, esa raja tiene una profundidad ahí que uno no sabe ni dónde llega. La temporada de lluvias los obligó a buscar refugio donde les abran las puertas, a veces separándose de sus seres queridos. Mis hijos los tengo ubicados en otro lado, mi mamá la tengo ubicada en otro lado, nos tocó separarnos. Por fortuna no hubo lesionados y ahora entre lodo y goteras esperan la ayuda de las autoridades. Veamos ahora la situación en Cundinamarca y es que los embalses del país están 15% por encima del nivel normal. El del Neusa y el del Hato están aproximadamente a 25 centímetros de desbordarse. Se mantiene la alerta naranja en las poblaciones vecinas de los cauces de los ríos Bogotá y Sumapaz. Los habitantes de Tocancipá y de Gachancipá están en máxima alerta. Vamos con un panorama de lluvias aquí en RTVC Noticias. En el departamento del Valle, 24 municipios están en máxima alerta por la temporada de lluvias. 2 personas murieron ahogadas por la creciente del río La Paila en Zarzal. Uno de los cuerpos ya fue encontrado. Mientras tanto, en la sucursal del Cielo, organismos de socorro monitorean el caudal de los ríos Cali y Cauca. Ya son 6 los municipios del departamento del Cauca afectados en su infraestructura vial debido a las fuertes lluvias que caen por estos días. Por lo menos 60 kilómetros de carreteras de localidades como Caldono, Inzá, Rosas y La Sierra presentan daños debido a deslizamientos, a avenidas torrenciales y a caídas de rocas sobre la calzada. La movilidad por este importante eje vial que comunica al interior del país con la región Caribe fue restablecida tras 10 horas de interrupción por parte de la comunidad de Bosconia, afectada por una inundación el pasado domingo. En el departamento del Huila, las fuertes lluvias que se han presentado durante los últimos días mantienen en emergencia a 5 municipios de esta región. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre hace un llamado a los gobiernos municipales a estar alertas y a tener los organismos presentes ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Hoy la ministra de Agricultura hizo un anuncio sobre la compra de predios. Dijo que comprar 3 millones de hectáreas en 4 años es imposible. La ministra de Agricultura, Cecilia López, señaló que en estos 4 años el gobierno buscará comprar 1 millón de hectáreas de tierras. Si llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos 1,5 millones, 1 millón, somos unos magos. Eso quiero que lo sepan. Eso es muy difícil. La funcionaria aseguró que con el anuncio de la reforma agraria, las invasiones de tierra han disminuido. Desde ese momento han bajado 30% las invasiones. O sea, no es que el problema esté resuelto, ni mucho menos. La ministra reveló que recibió una nueva oferta de compra de tierras en el norte del país por 800 hectáreas. En este momento se encuentra en estudio.
El presidente del Congreso le pidió al gobierno fortalecer a Ecopetrol para que, según dice, se pueda garantizar una transición energética. El pedido para que el gobierno fortalezca compañías como Ecopetrol lo hizo directamente el presidente del Senado. Según Roy Barreras, es la manera de garantizar la transición energética sin caer en improvisaciones. Probablemente se necesite garantizar la autonomía del petróleo exportadora de la principal fuente de divisas, incluso con nueva exploración. Porque la transición energética requiere una empresa, una industria petrolera fuerte que financie la transición energética. El llamado al gobierno nacional es a no generar incertidumbres. La respuesta a la incertidumbre son las transiciones. Las transiciones son moduladas, programadas, planeadas, serias. No es momento de improvisaciones. Entre tanto, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, reiteró la importancia de que Ecopetrol asuma el reto de una transición responsable que permita el crecimiento económico de la compañía. El proyecto de ley de paz total avanza hoy en su trámite en Cámara. En Senado ya fue aprobado. Y hay novedades del trámite. Luisa Barberi, ¿cuáles son? Adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. A esta hora, en este momento, avanza esta plenaria aquí en la Cámara donde se discute este proyecto de ley de paz total. Y mucha atención porque hace pocos minutos fue negada la eliminación del Servicio Social para la Paz, que recordemos este artículo había sido votado positivamente ayer en Senado, por lo que irá a conciliación. En el debate también fue aprobada la eliminación de los artículos 16 y 17 que buscaban indultar y amnistiar a miembros de la primera línea. En estos momentos se vota la eliminación del artículo 12 que propone que los departamentos puedan adoptar impuestos para la seguridad y convivencia ciudadana. Aquí continúa entonces este debate. El gobierno espera que el proyecto de ley de paz total quede aprobado en esta sesión de Cámara aquí en el Congreso de la República. Yo regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos con más información. El senador Gustavo Bolívar anunció hoy su renuncia. Dijo que prevé su salida del Congreso para el próximo mes de marzo. ¿Qué argumentó el congresista Juan Carlos González? Díganos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros y televidentes. Pues a muchos tomó por sorpresa el anuncio del senador Gustavo Bolívar de renunciar a la curul y retirarse de la política durante un tiempo. Indicó que lo realiza por temas netamente personales y acompañará al gobierno del presidente Gustavo Petro y al pacto histórico hasta el mes de julio del próximo año. Veamos el siguiente informe. Uno de los grandes escuderos del gobierno nacional y del pacto histórico indicó que dejará su curul por temas personales. Hablamos de Gustavo Bolívar, el presidente de la Comisión Tercera del Senado, quien aseguró que el próximo año, luego de aprobar el plan de desarrollo, dejaría su curul. Estoy a tiempo de retirarme, de recuperarme un poco económicamente, pero no lo hago por otros factores, sino simplemente ser responsable con el patrimonio de mi familia. El senador aseguró que volvería a la política en unos 3 años. Es un retiro temporal mientras me vuelvo a estabilizar, pero yo seguiré apoyando al gobierno, seguiré haciendo mi activismo que he venido haciendo en las redes sociales hace ya 12 años y seguramente regreso, cuando ya haya estabilizado un poco la finanza, regreso a la política. Bolívar afirmó que seguirá vinculado al partido Pacto Histórico sin recibir alguna remuneración y que su futuro estará en el cine y la televisión. La Procuraduría pidió la lista de los uniformados de la policía que participaron en la detención y liberación de 2 personas en medio de manifestaciones violentas el pasado domingo. ¿Qué más dicen sobre este caso el Ministerio Público? Juan Carlos Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues no se trata solo de una indagación preliminar. Aquí además se ordena a la policía informar directamente quiénes fueron los uniformados que participaron en el control de las manifestaciones y detenciones de 2 personas. Incluso la decisión va más allá y solicita a la policía judicial pertinente verificar una queja que presentaron varios congresistas en contra del viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa. En este documento de 2 páginas, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública ordena, entre otras, las siguientes pruebas. A. Orden de servicio por la que se realizó el procedimiento el 23 de octubre de 2022 en la Avenida de las Américas. B. Actas del puesto de mando unificado. C. Las anotaciones de los libros.
D. Minuta de servicio de participación de funcionarios del SMAT y otras especialidades. K. Establecer los nombres del personal que participó en los hechos relacionados con las capturas administrativas y o aprehensiones y posterior libertad de los 2 ciudadanos y los funcionarios que estuvieron al mando. Los abajo firmantes, actuando en función del cargo como congresistas de la República, nos dirigimos ante usted de la manera más respetuosa para presentar queja en contra del señor viceministro del Interior, doctor Gustavo García Figueroa. Para la práctica de la prueba, solicitar el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, a quienes se les condenen amplias facultades. En el mismo documento solicitan a la Policía Judicial pertinente recaudar todas las evidencias que tengan relación con los hechos, tras la queja que al ente de control llegó en contra del viceministro del Interior. Congresistas del Pacto Histórico radicaron un proyecto de ley que busca indulto y amnistía para miembros de la primera línea capturados en protestas entre 2019 y 2021. Esperan liberar al menos a 200 jóvenes. Luego de que fuera excluido el polémico artículo del proyecto de ley de paz total que buscaba indulto y amnistía para miembros de la primera línea, hoy fue radicado un documento que vuelve en búsqueda de este fin. Entendiendo que la inmensa mayoría de casos, con toda certeza, no van a poder probar que son muchachos o muchachas terroristas, delincuentes, guerrilleros, pues ahí nosotros decimos hay que ofrecerles amnistía. Según los congresistas del Pacto Histórico, cada caso será estudiado individualmente, pero esperan que queden en libertad al menos 200 jóvenes que, según señalan, podrían estar siendo juzgados de forma desproporcionada. La oposición rechazó la iniciativa. Porque en este caso lo que sentimos es que el Pacto Histórico está legislando a nombre o con nombre propio y que está tratando de hacerlo con un grupo que los apoyó en campaña. Si vamos a mejorar los procedimientos de justicia, tiene que ser para todos los colombianos y no para un grupo en particular. Los autores del proyecto afirman que la amnistía aplicaría solo una vez en cada caso y aseguran que en muchos de estos la Fiscalía no ha podido probar las acusaciones que se han hecho. Hay novedades en el caso del ex senador Mario Castaño. Su novia Daniela Ospina Loaiza aceptó los delitos de peculado y concierto para delinquir. Ospina enfrentaría una condena de 5 años de cárcel y deberá devolver 80 millones de pesos. Daniela Ospina Loaiza fue capturada junto a 9 personas en marzo, señalada de pertenecer a la red de corrupción que lideraba el ex senador Mario Castaño y de ser la intermediaria en varias entidades para direccionar contratos a cambio de coimas. Y al parecer administraba los dineros y cubría los pagos a los demás integrantes del entramado criminal. De igual manera, se estableció que suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Senado de la República. Contrato que tenía un valor de 20 millones de pesos, pero no se habría ejecutado dichas actividades. La Fiscalía le imputó peculado por apropiación. Y de manera libre y voluntaria, manifestó su intención de también reconocer el delito de concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía en marzo del año en curso. Por estos hechos han capturado 30 implicados, entre los que están varios alcaldes y funcionarios públicos. Hace un mes 2 de los implicados quedaron en libertad por decisión de un juez y sería parte del acuerdo judicial para colaborar con la justicia, mientras que el senador Mario Castaño se sometió a sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia. Un juez de la República define a esta hora si los 6 capturados por la desaparición de Maximiliano Tavares deben afrontar el resto del proceso en la cárcel. Nuevos testimonios de familiares del niño indican que no fue el 21, sino el 20 de septiembre cuando perdieron su rastro. En una entrevista concedida a un medio de Segovia, Antioquia, la tía del pequeño de 6 años señala que ella y la abuela del menor desconocen lo que sucedió. Mi mamá no tiene nada que ver con eso. Según la joven, Maximiliano nunca llegó a la casa de la abuela el 20 de septiembre, noche en la que supuestamente trataron de liberarlo de un espíritu. Porque el niño hacía 20 días no lo veía a mí, o más de 20 días no lo veía a mi mamá. No lo veía a su mamá, pero le da claro que nunca salió el niño de la casa de mi hermana. Entonces, ¿cómo van a decir que un motorratón lo voy a traer acá? Incluso, aunque dice no saber lo que pasó, sí pone en duda la responsabilidad de Sandra Patricia Caro, mamá de Maximiliano. Si nosotros fuéramos dioses, ya nosotros supiéramos qué pasó con el niño, porque si a mí en ese momento me toca aceptar que mi hermana lo mató, yo lo acepto. Mientras las autoridades continúan buscando a Maximiliano Tavares, la Fiscalía les imputó cargos a los familiares del menor y otros integrantes de la secta Los Carneros. Hoy, ante un juez, solicitó que sean enviados a prisión. Libres los capturados por la celebración de un cumpleaños que terminó en balacera en Puerto Colombia Atlántico. Camionetas de alta gama y hombres con fusil quedaron registrados en videos. Este sujeto, conocido con el alias de David Parrilla, quien aparece en los videos de la fiesta que terminó en balacera con 2 muertos, portando un fusil, sigue siendo buscado por las autoridades. No sabemos si
impactó o tuvo que ver con la muerte de estas dos personas, pero sabemos, y en los videos así se presenta, que esta persona accionó esta arma de fuego. El hombre del fusil es uno de los protagonistas de un cumpleaños lleno de excesos en una cabaña a orillas de las playas de Salgar, en Atlántico. 2 camionetas de alta gama fueron regaladas a quienes horas más tarde terminó muerto en un cruce de disparos. La otra persona fallecida fue identificada como Rubén Ricardo Galea. La administración departamental, municipal y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que nos ayude con la identificación no solamente de esta persona, sino con otras personas que estuvieron en esta actividad. En el lugar encontraron munición para revólveres y pistolas 9 milímetros y otras pruebas que las autoridades siguen investigando. La policía capturó a 4 personas, pero fueron dejadas en libertad por no tener pruebas suficientes para vincularlas con el hecho. Las autoridades de Atlántico ofrecen 10 millones de pesos para quien dé información sobre los autores del asesinato de una madre y su hija en Malambo. El tiroteo sucedió hoy en la mañana. Al parecer, 2 sujetos en moto dispararon varias veces. 4 personas salen lesionadas por proyectil de arma de fuego. Una de ellas queda sin vida en el lugar de los hechos. 3 de ellas son trasladados a centros asistenciales donde posteriormente una de ellas en la clínica Campbell pierde la vida también. 2 menores de edad, una de 17 y una de 2 años, quedaron heridas. Que en conjunto con la Alcaldía Municipal de Malambo se está ofreciendo hasta 10 millones de pesos a quien dé información veraz y efectiva para poder capturar a estos delincuentes. Las menores están siendo atendidas en centros de salud acompañadas por la Policía de Primera Infancia. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas entregó los restos de Paola, una mujer que había sido reclutada por las FARC y que desapareció en 2001. Su cuerpo permaneció 7 años como NN en el cementerio de Yopal Casanare. Pasaron 21 años de incertidumbre para la familia de Paola. A través de una ceremonia, su familia recibió sus restos. Fueron encontrados en el antiguo cementerio de Yopal Casanare, a más de 300 kilómetros de la provincia de La Libertad, en Boyacá. Las recibimos en nuestros brazos. Las trajimos para nuestro municipio, donde ella nació, se vio crecer. Los padres la vieron por última vez en el año 2001. Ellos, lo que supieron que ella ya era muerta, ellos no tuvieron corazón de aguantar sino como un año. Paola murió en un combate entre las FARC y el ejército que dejó en total 16 personas muertas, entre ellas menores de edad. 7 años después, los cuerpos fueron trasladados a Bogotá. La unidad, a través de su equipo forense, pudo analizar 2 necropsias que no tenían ningún relacionamiento en principio y a través de ese análisis establecer relacionamientos. Este es el primer caso de entrega digna tras la investigación de la unidad de búsqueda de desaparecidos en bases de datos. Otra vez hubo una fuga en una estación de policía. Ahora fue en Cali, donde 8 detenidos escaparon. Es el 4º caso en la ciudad en este año. Esta vez la estación de Meléndez, en el sur de Cali, fue el epicentro de la fuga. De los 8 fugitivos, 4 ya fueron recapturados. Los otros 4 siguen prófugos. Estas personas están sindicadas de los delitos de hurto calificado y concierto para delinquir. En el momento nos encontramos adelantados todas las labores de inteligencia y policía judicial. Y obviamente con el trabajo comunitario con el fin de poder realizar la recaptura de estos sujetos en el menor tiempo posible. De acuerdo con el reporte oficial, los presos aprovecharon al parecer el descuido de los uniformados, rompieron las celdas de reclusión y escaparon. Es el 2º caso en menos de una semana. El viernes pasado sucedió en Siloé. Ya llevamos 2 recapturados y vamos a seguir trabajando para recapturarlos y ponerlos en otro lugar que les garantice mucho más seguridad. Crece la preocupación porque en 3 meses es el 3er caso en la ciudad. Hay crisis de salud en Bahía Solano, Chocó, ya que el único centro asistencial de la región fue cerrado. Karina Prado, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Tras el cierre provisional por parte de las autoridades sanitarias del departamento del Chocó a los servicios vitales en salud, al Hospital Julio Figueroa Villa, esto en Bahía Solano, pues el personero municipal ha indicado que esta situación revictimiza a todos los pobladores. Son más de 15.000 personas las que se ven afectadas, pues si antes no contaban con un buen servicio, sencillamente ahora no lo tienen. El Estado, en este caso representado por Gobernación del Chocó, Secretaría de Salud, nunca llega a estos territorios con inversión, pero ahora llegan a cerrar
lo que incluso es responsabilidad de la gobernación. Aseguró el personero que desde el 2004 este centro asistencial no recibe recursos por parte de la administración departamental. Desde Quibdó, en el departamento del Chocó, Karina Prado Rivas, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay incertidumbre en Hidroituango. La Procuraduría recomendó acogerse al cronograma previsto, es decir, iniciar la operación antes del 30 de noviembre, pero una recomendación técnica consideraría más pruebas que garanticen que no haya riesgos de inundación en poblaciones cercanas. La Procuraduría señala que para disminuir los riesgos en las poblaciones de aguas abajo se debe cumplir con todas las pruebas necesarias. Se tienen que hacer en un tiempo razonable, porque el otro gran riesgo que tiene el proyecto es no entrar a funcionar. El informe se da en medio de la presión que tiene EPM de poner en funcionamiento las 2 primeras turbinas antes del 30 de noviembre. La condición sine qua non para su entrada en operación debe ser la realización de las pruebas técnicas necesarias para que todos podamos tener la tranquilidad. El propio alcalde de Medellín aseguró que las pruebas adicionales podrían tardar 2 meses. La última vez que no se le hizo caso a la Junta Internacional de Directores, le bajaron la calidad de los materiales, cambiaron los diseños, hicieron las cosas sin licencia ambiental. Este concepto se da luego de una visita del Ministerio de Minas y Energías, Procuraduría y Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a Hidroituango. Un mes después de reactivar la frontera, las importaciones desde Colombia hacia el vecino país han aumentado 25%. El dato hace parte del balance que el gobierno colombiano entregó, por el cual también consideran que la cifra de transacciones planteada por el presidente no es difícil de alcanzar. Después de un mes de la reactivación de la frontera con Venezuela, el primer balance es optimista. 67 camiones y tractomulas han cruzado los puentes internacionales transportando mercancías. Con los datos proyectados del día de hoy hemos superado los 2.5 millones de dólares y algo así como 1.552 toneladas de carga de exportación-importación. Por eso, para el gobierno, lograr la meta de cerrar el año con una cifra entre los 800 y 1.000 millones de dólares en comercio no parece difícil. Entre enero y agosto, el comercio entre los dos países, exportaciones más importaciones, alcanzó 450 millones de dólares, por lo que no es sorprendente pensar en los 800.000 millones que estamos proyectando. Algunas de las mercancías que se han transportado entre Colombia y Venezuela son insumos médicos, productos de aseo, fertilizantes, telas, partes de maquinaria, entre otras. El crecimiento del comercio colombo-venezolano depende fundamentalmente de la recuperación económica de los dos países. Luego de la reapertura, la siguiente meta del gobierno nacional es permitir el paso de vehículos particulares antes de que cierre este 2022. Los diálogos regionales vinculantes hoy se centraron en temas de vivienda y cultura. La Alta Guajira y el Banco Magdalena fueron escenario para que representantes del gobierno escucharan a los líderes regionales. Los periodistas de los medios públicos informan. En Maicao, en La Guajira, culminaron los diálogos regionales vinculantes de la zona alta de este departamento con la presentación de 237 propuestas que hicieron los voceros de los diferentes sectores sociales, temas que tienen que ver con seguridad alimentaria, agua potable, comercio fronterizo, migración, entre otros. El diálogo regional vinculante realizado en el Banco Magdalena concluyó con propuestas de las comunidades y gestores culturales para impulsar por parte del gobierno nacional el potencial turístico de los pueblos ribereños, a partir de la declaratoria de la cumbia como patrimonio cultural y material de la nación. Este diálogo contó con la presencia de la ministra de Cultura, Patricia Ariza. Veamos lo que está pasando en el mundo. La agenda de Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido inició hoy con la audiencia con el rey Carlos III. Sunak tiene como desafío enfrentar la aguda crisis económica del país. Hoy, los vientos de cambio soplan y con fuerza sobre el Reino Unido. Uniré a nuestro país no con palabras, sino con acciones. Que este hombre sea el que a partir de hoy encarne liderazgo y confianza en tiempos difíciles es la tinta con la que este suelo de monarcas empieza a escribir un capítulo diferente.
La confianza se gana y yo me ganaré la suya. El cúmulo de la fuerza y simbolismo de un día como hoy se agota en esta captura, porque Sunak es primero en todo. Es el británico más joven en 200 años en liderar la nación. Le deseo a Rishi Sunak mucho éxito por el bien de nuestro país. Es el primer inquilino del 10 de Downing Street, de una minoría étnica y el primero y de color que ratifica Carlos III, quien desde hace muy poco es el residente del Palacio de Buckingham. Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de la agenda de este gobierno. Esto significará decisiones difíciles por venir. Sobre sus manos, esas que tuvieron a cargo nada menos que el tesoro y las finanzas de todo el país, y tan hábiles para amasar una importante fortuna, reposan la esperanza y el escepticismo de ese país que quiere permanecer como su nombre, unido. El emir de Qatar declaró que su país enfrenta una campaña de crítica sin precedentes por acoger el Mundial de Fútbol que empieza en 26 días. Han sido numerosos los señalamientos contra este país del Golfo Pérsico por violaciones a los derechos humanos. Han pasado 12 años desde que la FIFA le otorgó a Qatar, un pequeño país de aproximadamente 2,9 millones de habitantes, la sede para celebrar la Copa del Mundo de 2022. Además de la polémica que rodeó el proceso de selección en ese momento, durante este tiempo ha habido una serie de denuncias muy delicadas contra el país organizador. Desde que obtuvimos el honor de albergar la Copa del Mundo, Qatar ha sido objeto de una campaña sin precedentes que ningún país anfitrión ha enfrentado. El país, rico en recursos energéticos y que gastó millones de dólares para organizar el primer mundial de fútbol en un país árabe, fue acusado por las condiciones laborales de los trabajadores migrantes que construyeron su infraestructura moderna. Las condiciones en las obras fueron condenadas por sindicatos internacionales que criticaron los estándares de seguridad y las largas horas de trabajo bajo altas temperaturas. La discriminación en contra de colectivos femeninos y de la comunidad LGBTI+ ha estado también en la mira de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues la homosexualidad es ilegal en Qatar y los derechos de las mujeres están restringidos por leyes de tutela masculina. El gobierno ha rechazado estas denuncias y ha señalado que la Copa del Mundo será una oportunidad para demostrarle al mundo de qué está hecho Qatar y su pueblo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a la comunidad internacional ayuda financiera para cubrir un futuro déficit presupuestario de 38.000 millones de dólares causado por la invasión rusa a su país. 5.760 horas acumulando todos estos golpes ha representado para Ucrania pasos hacia atrás. A medida que se microfragmenta a la orden de Vladimir Putin, las gripnas se esfuman en el intento de incorporarse cuando la han llevado a suelo. 38.000 millones de dólares de déficit. Los salarios de los maestros, médicos, beneficios sociales, pensiones son fondos esenciales. Esa solicitud de Zelensky fue escuchada más de 1.300 kilómetros a la derecha de la guerra, en Berlín, que reunió a líderes y expertos del globo en una conferencia internacional que ve a Ucrania como proyecto para reedificarla desde sus pedazos. Entonces de eso se trata. ¿Qué hay aquí en juego? Nada menos que crear un nuevo plan Marshall para el siglo XXI, una tarea generacional que debe comenzar ya. Balanza en rojo. Ese estado deficitario también es de energía, que lejos de lo romántico es más racionamiento recibido de la acción de drones kamikaze, que el continente define como actos de terror puro con sello ruso, y mientras Moscú reitera este lenguaje, no descarta diálogo con el Papa y Washington para abrir vías a estos 8 meses. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí en RTVC Noticias. Después de esta participación histórica del Deportivo Cali en la Copa Libertadores, el equipo azucarero le tiene que decir adiós a esa posibilidad de poder disputar el título de este certamen continental. Perdió ante Boca Juniors, pero no importa porque aquí nosotros estamos felices de la gran participación de los equipos femeninos colombianos en este certamen. Aquí vamos a repasar los goles y las acciones de lo que sucede. El Cali comenzó siendo un equipo propositivo ante un Boca Juniors que se paró fuerte en defensa. Al minuto 28 llegaba esta opción de Ingrid Guerra y 6 minutos después de cabeza, Cali volvía a tener la posibilidad, pero se iba muy cerca del arco de Oliveros. Luego de una falta fuera del área, Yolerín Carabalí tuvo la pelota quieta para anotar este golazo de tiro libre.
y así la ilusión crecía con el paso de los minutos. Pero en el segundo tiempo Boca fue superior. Al minuto 60 y tras un error defensivo de las azucareras, Estefanía Palomar remató al arco de Stephanie Castaño y ahí llegó la paridad. Culminados los 90 minutos, llegó la definición desde el punto penal. Carolina Arias, Yorelín Carabalí e Ingrid Guerra no tuvieron suerte con sus cobros. Y con esta tajada de Olivera, el equipo Ceney se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Libertadores Femenina. El Cali ahora peleará por el tercer puesto de esta edición de la Libertadores. Y seguimos hablando de fútbol, pero practicado por mujeres, porque nuestras jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-17 tendrán el gran reto, enfrentando a Nigeria, de poderse clasificar a la final de la Copa del Mundo de la categoría Sub-17 que se está disputando aquí en la India. Recuerden, partido que será este miércoles a las 6 de la mañana, hora de nuestro país. Así llegan las jugadoras dirigidas por el profesor Carlos Paniagua. Hay un dicho en Colombia que dicen que la tercera es la vencida. Y es que en el tercer enfrentamiento ante Nigeria en Copas Mundo hay confianza para que se rompa la racha negativa. Un sueño es volver a Colombia con la Copa del Mundo. Pero para poder llevar la Copa primero hay que pasar una semifinal, que no va a ser fácil contra un equipo con historia importante como es Nigeria. Nervios y tensión siempre habrá, pero ellas, de la mano del profe Fututo, tienen técnica para liberar esa presión. A mí me pasa mucho que cuando salgo al himno, canto el himno con todas mis fuerzas y ahí es donde suelto todo. Y nada, también la primera jugada influye mucho en el que uno tenga esa confianza de empezar el juego. Y entre la emoción y la seriedad que este momento requiere, el técnico cree y confía en el equipo que él mismo conformó. Me siento muy orgulloso de mis jugadoras, porque desde el suramericano que fue en Uruguay, pues ellas vienen marcando una historia muy importante, que juegan con personalidad, sin temores, que se divierten. Se viene la prueba mayor. El sueño de una final está a 90 minutos en suelo indio. Y hoy lo recibo con esto, que es la habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, que seguramente todos tienen por allá en algún rincón de la memoria, porque durante mucho tiempo fue la música de un comercial de un jabón para pisos, porque hoy es el Día Internacional de la Ópera. Así que me fui a preguntarle a la gente qué querían saber y les traje las 3 preguntas más recurrentes. La primera es, ¿qué es un aria? Entonces, dentro de la ópera hay distintos momentos musicales. Están los recitativos, que son momentos vocales, pero narrativos, en los que hay diálogos y se cuentan historias. Están las oberturas, que es como el prólogo, lo hace solo la orquesta, no hay voz, y suena al principio. Están los coros, que tienen la misma función de los coros griegos, que son la voz del pueblo, y están las arias, que son esos momentos emotivos en los que los protagonistas cuentan sus sentimientos, que están enamorados, que están tristes, que están en duelo, que están eufóricos. Les propongo que, ya que estamos hablando de Carmen, veamos uno de esos momentos eufóricos de la ópera de Carmen, que es el aria del toreador. La segunda pregunta más recurrente fue ¿qué es el verismo? Resulta que el verismo es una corriente estética que hubo en el arte alrededor de finales del siglo XIX, principios del XX, que dice que hay que contar historias reales. Les pongo un ejemplo. Las óperas de Wagner, como El Anillo del Nibelungo, están basados en la mitología griega y los protagonistas son dioses. O La Flauta Mágica de Mozart, es una leyenda de hadas, con brujas, con princesas, con animales fantásticos. El verismo dice, no, hablemos de lo que nos pasa a todos, del amor, del desamor, del engaño, de los celos, de todas esas cosas que son solamente humanas. Así que, para ponerles un ejemplo, les traje El Toreador, porque es que no hay nada más humano que lo que ocurre acá. Está su amada en problemas, él llega a rescatarla y de pronto le dicen, no, oiga, que su mamá lo llama, y el toreador sale corriendo.
¿es verdad que la ópera es elitista? Yo quisiera responder que no, pero entiendo de dónde sale la pregunta. Hace mucho tiempo la ópera dependía de la aristocracia y de las cortes, porque eran los reyes los que tenían dentro de su staff de empleados a los compositores y les decían, vea, compóngame una ópera. Por supuesto, los que iban a verla eran todos sus amigos, pero los tiempos han cambiado, tanto así que una de mis óperas favoritas, que es La Traviata, tiene como protagonista una mujer que es una prostituta, que es todo lo contrario a la aristocracia, la corte y el glamour. De hecho, hay una frase que me encanta que dice, sempre libera, en español es siempre libre, disfrutando de la fiesta Foligiari di Ghiosa in Ghiosa. Con eso nos despedimos por este ratico y los dejo con mi área favorita. Para sorpresa de muchos, el dólar no superó los 5.000 pesos y hoy frenó su racha alcista. Sin embargo, la divisa se mantiene por encima de los 4.900 pesos. Después de 8 jornadas consecutivas al alza, el dólar en Colombia cayó 20 pesos y pasó de 4.968 a 4.948 pesos. Para el gobierno es vital controlar el alza de la divisa para frenar la inflación. Significa que se encarecen insumos, materias primas, bienes de capital. Expertos aseguran que la tranquilidad del mercado hoy se debe a mejores expectativas en el contexto nacional e internacional. Si la Reserva Federal suaviza discurso el 2 de noviembre y el gobierno sigue dando intenciones de moderar lo de la exploración petrolera, tendremos un noviembre de recuperación importante y caída del dólar. A pesar de esta leve caída, el peso colombiano se ha devaluado 26% en lo corrido de este año. El precio interno de la carga de café bajó 33.000 pesos y llegó a 2.252.000 pesos. A 35 puntos bajó la confianza de los consumidores colombianos durante septiembre, es decir, una caída de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. A la pregunta de si planea vacaciones en fin de año, realizada por la encuesta Pulso Social del DANE, 89% de los colombianos respondieron que no y solamente 11% que sí. La Procuradora General Margarita Cabello se reunirá con líderes sociales de Catatumbo, norte de Santander, para conocer y verificar la seguridad de la zona y las medidas que han tomado las autoridades al respecto. Más hechos del día en un minuto. El gobierno nacional estudiará la posibilidad de recompensar el aumento de la gasolina con la disminución en el valor del SOAT de las motos e igualmente hizo un llamado a los conductores para que soliciten el SOAT porque no puede ser negado por ninguna aseguradora. El fiscal Francisco Barbosa designó un equipo que hará parte de la mesa técnica para verificar las posibles irregularidades en el inventario de bienes a cargo de la SAE. La Fiscalía entregó un informe sobre las 19.587 propiedades ocupadas con fines de extinción del derecho de dominio. Al respecto, tenemos 105 procesos activos, de los cuales 66 están en indagación, 11 avanzan en investigación. La Armada de Colombia rescató 3 personas que se encontraban a bordo de una embarcación que habría reportado un incidente por inundación en sus compartimentos cuando cubría la ruta Tumaco-El Charco-Nariño. La Policía de Tránsito recuperó un vehículo que transportaba desde Buenaventura con destino a Punza, Cundinamarca, repuestos para motocicletas, avaluados en más de 2.000 millones de pesos. Más noticias del mundo a esta hora. Colombia y México acaban de firmar un convenio para evitar los maltratos a los turistas que van a ese país. Más noticias del mundo a continuación. Jennifer Paredes, cuñada del presidente peruano Pedro Castillo, salió en libertad luego de pasar 55 días en la cárcel. Un fallo judicial revocó la prisión preventiva de 30 meses que cumplía por integrar una supuesta red de corrupción dirigida por el mandatario. Paredes afrontará libre la investigación que la Fiscalía mantiene en su contra. El Salvador se negó a rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo el régimen de excepción impuesto hace 8 meses por el presidente Nayib Bukele. El Estado salvadoreño se ha negado 2 veces a participar en la audiencia pública de la CIDH.
6 palestinos murieron y una veintena resultaron heridos en operaciones de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, especialmente en Naplusa, en una redada contra la sede de una milicia implicada en ataques recientes. Una multitud participó en los funerales de los palestinos y el presidente Mahmoud Abbas denunció lo ocurrido como un crimen de guerra. La nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, logró hoy su investidura en la Cámara de Diputados y espera completar el trámite mañana en el Senado. Meloni negó cualquier simpatía por el fascismo en su discurso de investidura y reiteró su apego a la Unión Europea y a la OTAN. Llegamos a oportunidades. Atentos, porque una empresa de galletas en Canadá abrió 25 vacantes para tecnólogos colombianos. Y aquí les contamos cómo postularse. En oportunidades de trabajo en el exterior, vaya a la página ape.sena.edu.co. Dé clic en la pestaña Personas y seleccione Inscriba su hoja de vida, donde tendrá que diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Cuando finalice, diríjase a convocatorias de empleo en el exterior y dé clic en Leclerc. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como tener un nivel de inglés intermedio, ser tecnólogo, contar con 8 años de experiencia laboral, entre otros. Recuerde que las vacantes están enfocadas en 3 áreas específicas: electromecánica, control industrial y control de procesos. Atentos, el salario oscila entre los 18 y 20 millones de pesos colombianos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 15 de noviembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y es momento de hablar de ciclismo, y cuando hablamos de ciclismo pensamos inmediatamente en nuestro compañero Andrés Villegas, que está recorriendo nuestro país gracias al Clásico RCN. Hoy se disputó una nueva etapa y él nos trae todos los detalles. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Vanessa. Buenas noches acá en Colombia. Buenos días. Feliz madrugada para usted allá en la India y mucha suerte para la selección Colombia Sub-17. Hablamos de ciclismo, efectivamente, porque hoy se ha disputado la 4ª etapa del Clásico RCN entre Mariquita e Ibagué, juntas, para ser más específicos, justo en la entrada al Parque Nacional de los Nevados. Una etapa absolutamente emocionante, intentos de fuga, control de grupo, pero al final Aldemar Reyes se hizo con la etapa, y no solamente eso, sino que recuperó el liderato de la competencia. San Sebastián de Mariquita es un municipio ciclístico y lleno de frutos, con toda la variedad que caracteriza al Tolima. Frío, calor, cuando usted quiera coger loma, plan, buena comida. El Team Medellín, a pesar de las heridas del día anterior, quiso volver al mando. Y entre los escapados, Robinson Oyola, con la camiseta azul celeste del líder de los sprinters, hacía el anuncio, y en el último repecho, Aldemar Reyes se llevó la victoria para recuperar la camiseta de líder con un remate espectacular. Lo saqué con todas las fuerzas, vi que saqué una luz y dije voy a ir hasta la meta ya, salga como me salga la etapa, y bueno, salió a mi favor. El segundo lugar de la etapa fue para el líder de los jóvenes, que con mucho respeto por los mayores intentará dar el golpe en la general. Me encuentro bien, esperemos que los demás días siga así, porque pues hoy puedo decir que estoy bien, mañana puedo tener un día malo, así es el ciclismo. Este miércoles será la etapa de ascenso al alto de la línea, y el jueves la llegada a Manizales en el sector de Chipre. 2 batallas que perfilarán al ganador del duelo de titanes. Y ahora hablamos del Mundial Femenino de Fútbol de Salón, que ustedes están disfrutando a través de Señal Deportes, porque las nuestras, la Selección Colombia, le ganó a Canadá, y ahora después de RTVC Noticias también podremos disfrutar del compromiso ante Australia. Buenas noches. En minutos saldrá la Selección Colombia aquí a la cancha del Coliseo Lucio Amortegui para disputar el segundo compromiso de este Mundial Femenino de Fútbol de Salón. Su rival será la selección de Australia, que viene de caer en la primera jornada ante Uruguay. La tricolor, a cargo del director técnico Willington Ortiz, llega con jugadoras como Shandira Ray, actual goleadora del equipo. En otros resultados a lo largo de la jornada, Venezuela logró vencer a Cataluña y se clasificó de forma anticipada a los cuartos de final de la competencia. Por otro lado, Perú se impuso ante Francia. Con esta información me despido desde Mosquera, Cundinamarca. Continúen ustedes con mucha más información. Con
Con la casa llena y la cancha del Coliseo Municipal de Mosquera en perfectas condiciones, Colombia dio cátedra de buen juego ante Canadá. El equipo dirigido por Willington Ortiz abrió muy temprano el marcador con la capitana como figura. Shandira Wright Rodríguez puso el 1-0 en lo que fue una noche de ensueño, rodeada de un público fervoroso. Y después llegó el segundo, el tercero y el cuarto de la máxima líder tricolor, borrando cualquier esfuerzo de Canadá por controlar su talento. El quinto llegó de los pies de Marcela Marín y con un contundente 5-0 se fueron al entretiempo. Comenzando la segunda parte, Shandira cruzó el balón y anotó el sexto gol de una velada redonda para la tricolor. Marcela Marín puso el 7-0 y el marcador concluyó con este tanto de Laura Becerra. Contundencia, trabajo y paciencia para sentenciar su primer triunfo en casa. Y hoy se disputó la quinta fecha de la UEFA Champions League. Y por supuesto que aquí tendremos los goles y las acciones de todo lo mejor que ocurrió allí en el viejo continente. Se acabó el invicto del Real Madrid. En el Red Bull Arena, Leipzig impuso condiciones con goles de Josko Bardiol y Christopher Nkunku en los primeros 20 minutos. Vinicius descontó y cuando parecía posible el empate merengue, Timo Werner, el ex-Chelsea, sentenció la primera derrota de Carleto en la temporada. Rodrigo puso el 3-2 en el 90. El tridente de París parece ser inevitable, con doblete de Lionel Messi y de Kylian Mbappé. Además de las anotaciones de Neymar, Sean Goldberg y Carlos Soler, el PSG hizo respetar su reino goleando 7-2 al Maccabi Haifa. El club francés sigue invicto y ya está en los octavos de final. Y el que no para de dar sorpresas es Benfica. El equipo portugués dejó a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado eliminada y con posibilidades de ir a Europa League. La vecchia señora perdía 4-1, pero en los minutos finales, con goles de Milik y McKennie, el partido se apretó. No obstante, el O Glorioso supo cuidar el resultado y selló el tiquete a la fase de los 16 mejores. Invitado aquí en RTV Noticias y me acompaña Alejandra Matus, que es periodista chilena y escritora, pero no cualquier periodista chilena y escritora, sino una de esas periodistas que se ha metido con el poder, que le ha pedido cuentas y que por supuesto ha logrado hacer justicia. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, es una alegría estar contigo. ¿Por qué abrimos con esta canción? Porque sin amante no se puede vivir. Alejandra, comencemos con el libro que marcó la historia, que es el libro negro de la justicia chilena. Lo alcancé a lanzar un martes 13, mala idea, mala fecha. Y al día siguiente la Corte ordenó incautarlo, requisarlo y se dictó una orden de detención en mi contra por violar la ley de seguridad del Estado. ¿Y le tocó exiliarse en Miami? Sí. ¿Qué decía ese libro para que tocara esos puntos tan sensibles? Bueno, el libro es una revisión histórica de cómo se ha comportado el Poder Judicial en Chile con casos bien determinados de nepotismo, corrupción, abuso de poder, en fin, una serie de falencias que respalda la tesis de que en Chile no existía un Poder Judicial que se comportara como tal. Cuando uno busca Alejandra Matus en Google, lo primero que a uno le sale es periodista política que denunció las injusticias de la dictadura de Pinochet. Somos muchas, sería arrogante de mi parte decir que soy la periodista que ha hecho eso, pero... Y en esas denuncias de Pinochet sale este libro, que es la biografía no autorizada de doña Lucía. Bueno, la tesis del libro, y está sustentada con el reporteo, es que Pinochet no hubiera existido sin Lucía. Más bien, muchas personas que han leído el libro me dicen, he llegado a la terrible conclusión de que pobre Pinochet. No era mi intención, nunca fue mi intención, porque yo creo que ella también es una mujer compleja, hija de sus tiempos, que probablemente hubiera sido mucho más feliz si hubiera podido ser política y no hubiera tenido que expresarlo a través de un marido. Pero, claro, abusó con largueza de su poder. Es decir, ahí se cumple un poco lo de detrás de todo hombre. No, es que no está detrás, esta está encima.
y dentro de esas denuncias que usted ha hecho recientemente estuvo las de los más de 600 muertos de COVID en Chile que estaban escondiendo. Cuéntenos un poquito de eso. Y al principio parecía que los chilenos eran inmunes y resistentes al COVID, lo que me parecía un completo absurdo. Entonces dije, aquí tienen que haber problemas con las cifras. Entonces no hay ninguna razón. No me parecía, aunque gente muy sensata llegó a sostener que tal vez había algo en nuestros genes indígenas que no sé qué nos hacía inmunes. No, por supuesto, era la clásica política siendo política, tratando de maquillar las cifras para que parezcan mejor de lo que son, y entre eso, claro, se estaba ocultando el número real de fallecidos, y fue lo que yo revelé en un Twitter y que motivó que me dieran un premio por excelencia al periodismo digital, y lo que me tiene aquí hoy día de invitada. Alejandra, de todas esas veces que usted se ha metido con los poderosos, ¿cuál de esas veces ha dicho, uy, se me fue la mano, ya me está dando miedo porque esto ya se me fue hondo? Cada cierto tiempo quedo sin trabajo, cada cierto tiempo, digamos, yo no tengo miedo que me maten. Siempre he dicho que es frívolo decir en Chile que uno tiene miedo. Miedo hay que tener en México, donde matan a un periodista todos los días. Ahora, por ejemplo, de nuevo estoy cesante otra vez. Voy a dejar mi currículum por si quieren contratar. Bienvenida aquí todas las veces que quiera. Muchas gracias. Hasta aquí nuestra emisión central. A ustedes gracias por escogernos para informarse. Y nos volvemos a encontrar nuevamente mañana en nuestra emisión del mediodía y en nuestra emisión central. Gracias por estar esta noche con nosotros. Que descansen. Que descansen. RTBC Noticias, emisión central.